minuto. Well, praise the Lord and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestro estudio semanal por Sermón Online y por Facebook. We're here every Monday night at 7 p.m. and that's now Eastern Daylight Time in the U.S. Y estamos aquí todos los lunes a las 7 en nuestra hora reciente de horario de verano, que son las 7 horas del este en Estados Unidos. And I believe that's also the same time, 7 p.m. in Puerto Rico and Dominican Republic. Y entiendo que es la misma hora, y así es, en República Dominicana y en Puerto Rico. So again, welcome everyone. Así que una vez más, bienvenidos todos. Want to jump right into the continuation of last week's message. Y quiero pasar una vez a la continuación del mensaje de la semana pasada. If you missed last week's message, I strongly urge you to listen to it. Si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, yo de verdad le imploro que lo vuelva a escuchar. You can do that by going to our website. I'll put this information up very quickly. Y usted puede encontrar esta grabación en nuestro sitio en la red, la cual puede ver en pantalla. Go to sermononline.org. Usted puede ir a sermononline.org. And you can see listings of various sermons and just click on the most recent one, which was last week's, if that's the one you want to listen to. Y usted puede ver una lista de diferentes estudios y si usted quiere escuchar de la semana pasada, seleccione el último disponible. There are other books and resources that you can access there, so check it out if you've not been there before. Hay otros libros y recursos que usted puede encontrar allí, así que dese un paseo por el website si todavía no ha ido. I began a message last week. Comencé un mensaje la semana pasada. The title of it is Light Rules Darkness. Y el título del mensaje es La luz señorea sobre las tinieblas. We could also say light governs darkness. Y también podemos decir la luz gobierna sobre las tinieblas. And I just want to read a couple of verses again, and we're not going to go over everything again from last week, but let's go to Genesis chapter 1 very quickly. Y vayamos rápidamente a Génesis capítulo 1. Quiero repasar algunos textos de la semana pasada. And read Genesis chapter 1, verse 1 to 5. Leamos Génesis capítulo 1, versos del 1 al 5. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. These verses are extremely significant. Estos versos son muy significativos. And the whole subject of light and darkness is very significant. Y el tema en sí de luz y las tinieblas es muy significativo. It's no coincidence that the Bible literally begins and ends on this same note. Y no es coincidencia que la Biblia comienza y termina en la misma nota. The very first thing God creates is light to shine into the darkness. Y lo primero que Dios crea es la luz para que brille sobre las tinieblas. And this is going to be important as we move forward tonight. Y esto va a ser muy importante según avanzamos esta noche. The best definition for darkness is it's the absence of light. La mejor definición de las tinieblas es la ausencia de luz. Kind of an interesting thing that
it's defined by being the absence of something. Y es interesante que se define como la ausencia de algo. So obviously, as soon as we bring light into darkness, it's no longer darkness. Así que según traemos luz en las tinieblas, ya no son tinieblas. And so, by its very nature, light always rules, governs, and overcomes darkness. Así que por su naturaleza misma, la luz siempre señorea, gobierna y vence a las tinieblas. We went a little further in the book of Genesis down to verses 14 and to 19. Let's read those again. Y en este mismo capítulo profundizamos hasta los versos 14 al 17, los cuales vamos a leer. Y dice, 14 to 19. Yes, uh-huh. Ok, versos 14 al 19, perdón. Génesis 1, versos 14 al 19. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Now, it's very important to understand there is physical light and there's spiritual light. Muy importante entender que hay luz física y hay luz espiritual. There's physical darkness and there's spiritual darkness. Hay tinieblas físicas y tinieblas espirituales. And the parallels between these two you find all throughout the Bible. Y los paralelos, las semejanzas entre estas dos, usted las encuentra en toda la Biblia. But I can't emphasize this enough. From the very beginning, God separated light and darkness. You cannot. Y no puedo enfatizar esto más allá de lo que ya he hecho. Dios desde el principio separó la luz de las tinieblas. By their very nature, you can't have both. One will defeat or overcome the other. Por su naturaleza misma, usted no puede tener las dos a la vez. Una va a vencer a la otra. This was so important that as soon as God spoke light into the darkness, then he separated light from darkness. Esto es tan importante que cuando Dios habló diciéndose a la luz, él separó la luz de las tinieblas. And the verses we just read, these lights that God made on day 4 of creation, the sun and the moon and the stars. Y los versos que acabamos de leer, vemos que estas lumbreras, estos cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas. The sun and the moon were to govern, rule the day and the night. El sol y la luna habrían de señorear el día y la noche. So God actually gave light this peculiar property or ability to govern, to rule over darkness. Así que Dios le dio a la luz esta particularidad, esto algo único de gobernar sobre las tinieblas. And of course, last week we looked at a number of scriptures talking about spiritual light and darkness. Y la semana pasada vimos una serie de escrituras sobre la luz y las tinieblas espirituales. There is a kingdom of darkness and there is a kingdom of light. Hay un reino de las tinieblas, hay un reino de la luz. And the Apostle Paul and other writers in the New Testament speak frequently about this conflict between these two kingdoms. Y el apóstol Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento hablan con frecuencia de este conflicto entre los dos reinos. The good news for you and me Las buenas noticias para ti y para mí is when we put our faith in Jesus Christ, the light of the world, que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, la luz del mundo, we become sons of light. pasamos a ser hijos de luz. And we're immediately delivered from the dominion of darkness. E inmediatamente somos librados del dominio de las tinieblas. And this isn't sort of, I'm halfway
out of darkness and I'm still halfway in it. The Bible says we've been translated out of darkness into the kingdom of light. Y esto no es un punto medio en el cual estamos a mitad de camino entre la luz y las tinieblas. La Biblia es bien clara cuando dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. And the Apostle John often talks about light, both in his gospel and in his epistle. Y el apóstol Juan con frecuencia se refiere y habla sobre la luz en su evangelio y en sus cartas. He gives a profound revelation in his epistle. Y él da una revelación profunda en su epístola. We read about this last week, but I'll repeat it. Y la leímos la semana pasada, aún así la vamos a repetir. God is light. Dios es luz. He didn't just make light, he is light. No solamente hizo la luz, él es luz. And in him is no darkness at all. Y no hay tinieblas en él. Now, of course, God is a spirit. Ahora, por supuesto, Dios es espíritu. So John's talking about spiritual light and spiritual darkness. Así que Juan está hablando de luz espiritual y tinieblas espirituales. There is absolutely no spiritual darkness in God. He is pure light. Así que no hay en lo absoluto tinieblas espirituales en Dios. Él es pura luz. And God's kingdom is a kingdom of light. Y el reino de Dios es un reino de luz. And it rules over the kingdom of darkness. Y señorea sobre el reino de las tinieblas. Darkness always loses. Y las tinieblas siempre pierden. Light always wins. La luz siempre gana. Let's go quickly to John, the Gospel of John, chapter 1. Vayamos en breve al Evangelio de Juan, capítulo 1, and read verses 1 to 5. y leamos los versos del 1 al 5. It almost sounds a little bit like Genesis chapter 1. Suena casi igual que Génesis, capítulo 1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. John's gospel is totally different from the other three gospels. El Evangelio de Juan es completamente diferente de los otros tres. And it's interesting how he starts the gospel in the beginning, the same as the book of Genesis. Es interesante cómo él comienza su evangelio diciendo en el principio, al igual que Génesis. In the beginning, the Word already existed because the Word is Jesus and it's eternal. En el principio ya el verbo existía porque el verbo es Jesús y él es eterno. The Word was with God and the Word was God. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Everything that was created through him, the Word. Todas las cosas que fueron hechas a través de él. And then verse 4 says that Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. Y en el verso 4 podemos ver que este verbo trajo la luz y era la luz de los hombres. His life brings light to everyone. Su vida trae luz a todos. And verse 5, the best translation is, the light shines into darkness, and the darkness can never extinguish it. La mejor traducción para el verso 5 es, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la pueden extinguir. Remember, if you understand the definition of darkness, it's not hard to grasp this. Si usted entiende, recuerde, la definición de las tinieblas, esto no es difícil de entender entonces. Darkness is the absence of light. Las tinieblas son la ausencia de luz. As soon as you shine any light, even a small light, into that darkness, it's no longer darkness. Al momento que usted hace resplandecer una luz en las tinieblas, ya dejan de ser tinieblas.
And no amount of darkness can extinguish light. Y no hay tinieblas algunas que puedan extinguir a la luz. So light always wins, it governs, it rules, it dominates. Así que la luz siempre gana, señorea, gobierna, domina. And God has called you and me out of darkness into this kingdom of light. Así que Dios nos ha llamado a ti y a mí a salir de las tinieblas y entremos a este reino de luz. Now, we saw a very interesting scripture last week Y vimos una escritura interesante la semana pasada in John chapter 3. en Juan capítulo 3. Everyone knows John 3:16, for God so loved the world. Todo el mundo sabe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. But very few people know the verses that follow John 3:16. Pero pocas personas saben los versos que continúan después de 3:16. Because Jesus goes on to say, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe in Jesus stands condemned already. Y porque procede Jesús a decir que aquel que cree en él ya no está condenado, pero el que no cree en él ya es condenado. And let's read John 3, verses 19 to 21 again, and then we're going to move right on into some new material here. Entonces vamos a leer Juan 3, versos 19 al 21, e inmediatamente vamos a movernos a material nuevo hoy. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. So after John 3:16 to 18, Jesus says, now here's the judgment, or here's the condemnation. Y después de Juan 3:16 hasta el 18, Jesús procede a decir, esta es la condenación. This is why all those who believe in Jesus, they have no condemnation. They've been saved, and all the condemnation has been removed from their life. Y es por esto que los que creen en Jesús ya no son condenados, sino que son salvos y ya no hay condenación en ellos. But again, those who refuse to believe in Jesus, they're already condemned. Judgment is already upon them. Y aquellos que rehúsan creer en Jesús ya han sido condenados. La condenación permanece sobre ellos. And then to make it crystal clear in verse 19, Jesus says, here is the verdict. This is the judgment. Y para hacerlo plenamente claro, en el verso 19 Jesús dice, este es el veredicto. Light has come into the world. La luz vino al mundo. We know who the light is. Y sabemos quién es la luz. Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. Light has come into the world. This is spiritual light. La luz vino al mundo y esta es luz espiritual. But men loved darkness instead of light. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Now, just pause and bear with me here for a minute. Así que pause un momento y sígame. I have a whole list of scriptures. We're not going to look them up. Y tengo una lista larga de escrituras, no la vamos a ver todas. If you want the references, I've posted these notes on our website along with last week's message, and you can download the notes and look them up. Si usted quiere ver estas referencias, yo puse estas notas en nuestro sitio en la red junto con el mensaje de la semana pasada. But I looked up a number of scriptures in the Bible that talk about darkness. Y yo busqué una serie de escrituras en la Biblia que hablan sobre las tinieblas. Darkness is bad. Las tinieblas son malas. Remember when God made light, he saw that it was good. Recuerden que cuando Dios hizo la luz, él vio que era buena la luz. It was joyful. It was gracious. It was wonderful. Era gozosa, graciosa, maravillosa. Darkness is the opposite. Las tinieblas son lo opuesto. Just listen to these things. Escuche lo siguiente. This is all from Scripture. Esto es todo de la escritura. Darkness is bad. Las tinieblas son malas.
It is often associated with judgment, Con frecuencia se asocia a juicio, blindness, ceguera, confusion, confusión, disorder. desorden. It often talks about people groping, staggering, stumbling in the darkness. También a menudo hace referencia a gente tropezando en las tinieblas. It's associated with pestilence and plague, También se asocia a pestilencia o plagas, imprisonment. Prisiones. Yeah, the Bible talks about chains of darkness, La Biblia habla sobre cadenas de oscuridad and it often refers to the shadow or the darkness of death. y también se refiere la Biblia a sombra de muerte. So darkness is not good, it's all bad. Así que las tinieblas no son buenas, son por completo malas. And yet, coming back to John 3, why would anyone love darkness rather than light? Y regresando aquí a Juan capítulo 3, ¿por qué habría alguien de preferir las tinieblas a la luz? You know, there are a lot of creatures that are nocturnal. Hay muchas criaturas que son nocturnas They hate light. y aborrecen la luz. When you turn on the lights, they flee, they run away and hide. They don't like the light. Cuando usted enciende la luz, salen huyendo, no les gusta la luz. And Jesus was prophesying here that there are going to be many in the world that prefer to continue in the kingdom of darkness rather than come into the kingdom of light. Y Jesús aquí profetiza que en el mundo va a haber un gran número de personas que van a preferir continuar en el reino de las tinieblas que venir al reino de la luz. He answers the question in John 3, why would anyone love darkness rather than light? Y él contesta esta pregunta en Juan 3, ¿por qué alguien preferiría las tinieblas a la luz? He says the reason they do this is because their deeds are evil. Y él dice que la razón por la cual hacen esto es porque sus obras son malas. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. for fear. Notice that word fear. Y esta versión dice, la que él está citando, por miedo a. They're afraid to come out of darkness into light Tienen miedo de pasar de las tinieblas a la luz because his deeds will be exposed. porque sus obras van a ser expuestas. The Bible often talks about the hidden works of darkness. Y la Biblia a menudo se refiere a las obras ocultas de las tinieblas. Yeah, all kinds of shameful, secret things that are done in the dark where nobody can see. Todo tipo de cosas vergonzosas y pecaminosas hechas en oscuridad que no todo el mundo puede ver. So even though spiritual light has come, Y aunque la luz espiritual ha venido, many people, because of fear, will refuse to leave that darkness and come into the light. mucha gente por miedo a dejar esas miedo de dejar las tinieblas y a venir a la luz. We saw last week, Y lo vimos la semana pasada. coming out of darkness into the light involves several things. Salir de las tinieblas a la luz envuelve una serie de cosas. It requires genuine repentance. Requiere arrepentimiento genuino And it means we're going to be honest with God. y significa que vamos a ser honestos con Dios. And the scriptures talk about confessing our sins to God. Y la Escritura habla de confesar nuestros pecados a Dios. That word confess is an interesting word. Y esa palabra confesar es interesante. It actually is the word homologeo, which means to say the same thing. Viene del griego homologeo, lo cual significa decir lo mismo. So when I confess my sins to God, Así que cuando yo confieso mis pecados a Dios, I'm not surprising God. yo no estoy sorprendiendo a Dios. I'm not telling him anything he doesn't already know. Yo no le estoy diciendo nada que él ya no sepa.
I'm saying the same thing that he's already said about me. I'm a sinner. Yo estoy diciendo las mismas cosas que él ya ha dicho de mí. Yo soy un pecador. But something very powerful happens when you and I confess our sins to God. Pero algo muy poderoso sucede cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios. Again, the Apostle John says, if we walk in the light as he is in the light, Y de nuevo, el apóstol Juan dice que si andamos en luz, según él es en luz, we have fellowship with one another, tenemos comunión los unos con los otros, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us, purifies us from all our sin. y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. He goes on to say, if we confess our sins, Y continúa diciendo, si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. él es fiel y justo de limpiar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. So there's a choice involved. Así que hay una elección envuelta. Am I going to remain in the darkness because I'm afraid that my deeds will be exposed? ¿Voy a permanecer en las tinieblas porque tengo miedo de que mis obras sean expuestas? Or am I going to love the light and come into the light because God is light and he dwells in light? ¿O voy a venir a la luz y amar la luz porque Dios es luz y habita en luz? We're going to talk more about this a little later on, so just sort of tuck this away somewhere in the back of your mind. Y vamos a volver a este punto más adelante. Por ahora, póngalo ahí en pendiente. Satan's kingdom is a kingdom of darkness. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. He loves to keep people in chains in that kingdom of darkness. Él ama mantener a la gente encadenada en este reino de tinieblas. Satan is the prince of darkness, Satanás es el príncipe de las tinieblas. and he can only masquerade or pretend to be an angel of light. Y él solamente puede disfrazarse como ángel de luz. Yeah, look at 2 Corinthians 11. Miremos en 2 de Corintios 11. In this chapter, Paul's talking about deceptions in the church. Y en este capítulo Pablo está hablando sobre deception, engaño en la iglesia. Yeah, false apostles, false prophets, false doctrine, false teachers. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsas doctrinas. And look at what he says in 2 Corinthians 11, verse 14. Y miren lo que dice él aquí en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. He masquerades as an angel of light. Él se disfraza, se enmascara como ángel de luz. He's pure darkness. Él es puras tinieblas. He's a deceiver and a liar. Él es un engañador, un mentiroso. But one of his favorite tactics is to try to pretend that he's an angel of light. Pero una de sus tácticas preferidas es pretender ser un ángel de luz. So we have these two kingdoms that are constantly fighting with one another. Así que tenemos estos dos reinos que están constantemente luchando el uno contra el otro. The good news, and you'll probably hear me repeat this 10 more times, Pero la buena noticia, y usted probablemente me escuche decirlo 10 veces más, light always wins. la luz siempre gana. Light rules darkness. La luz señorea sobre las tinieblas. God established this from the beginning, that light would rule the day and light would rule the night. Y Dios estableció esto desde el principio, que la luz va a señorear durante el día y va a señorear durante la noche. Let's look at one more passage in the Gospel of John, where John again talks about light. Vamos a ver una vez más, otro pasaje más en el Evangelio de Juan, donde él habla otra vez de la luz. Let's turn to John 12 Vayamos a Juan capítulo 12, and verses 35 to 36. versos 35 y 36.
and verse 46. Y el verso 46. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. No sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Let me read this in English. Déjeme leer esto en inglés. Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light before darkness overtakes you. The man who walks in the dark does not know where he is going. Put your trust or believe in the light while you have it, so that you may become sons of light. When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them. Verse 46, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Now, this passage introduces something new about Jesus, the light of the world. Este pasaje introduce algo nuevo sobre Jesús, la luz del mundo. Jesus says, I'm only going to be here a little bit longer. Jesús dice, yo voy a estar aquí un poquito más de tiempo. While you have me here, while you have the light, Mientras ustedes me tienen a mí aquí, tienen la luz, walk in it. anden en ella. Otherwise, darkness can overtake you. De lo contrario, las tinieblas se pueden enseñorear de ustedes. And this is one of the many things we listed earlier about why darkness is bad. Y esta es una de las cosas que mencionamos anteriormente sobre el por qué las tinieblas son malas. The man who walks in darkness does not know where he is going. El hombre que anda en tinieblas no sabe a dónde va. He can have 10 PhDs. He can be the most famous, intelligent professor in the world, but he's still walking in darkness and he doesn't know where he's going. Puede tener 10 doctorados, ser el profesor más inteligente del mundo, pero aún así anda en tinieblas y no sabe a dónde va. And verse 36 is the one I want you to pay close attention to. Y quiero que preste atención al verso 36. Jesus says here, you've got to do something with the light while you have it. Jesús dice aquí, usted tiene que hacer algo con la luz mientras la tenga. Believe in the light. Creer en la luz. Put your trust in the light. Poner tu confianza en la luz. So that you may become sons of light. De modo que pasen a ser hijos de la luz. We don't hear that expression very often. I think we should use it more. Esta expresión no se oye a menudo. Creo que la debiéramos usar más. Yes, we're children of God. Sí, somos hijos de Dios. We're sons of God. Somos hijos de Dios. But I like the sound of this, sons of light. Pero me gusta cómo suena esto. Hijos de luz. Jesus said, when the light comes to you, you need to believe in it. Jesús dice, cuando la luz viene a ti, tienes que creer en ella. So it requires repentance, confession of sin, but coming to Jesus and putting our faith in him. Y requiere arrepentimiento, confesión de pecados, pero venir a Jesús y permanecer en él. And of course, we often talk about this here. The only way to be born again, born from above, is through faith in Jesus. Y a menudo hablamos de esto por aquí, pero la única manera de ser nacidos de nuevo es por la fe en Jesús. By believing in Jesus, Por creer en Jesús. I used to be a son of darkness. Yo acostumbraba a ser un hijo de la oscuridad, But I'm born again. pero yo he sido nacido de nuevo. It's a complete new creation. Es una creación completamente nueva. The chains of darkness fall off, Las cadenas de oscuridad se han caído and I become a son of light.
y yo paso a ser hijo de luz. This, my friend, is the gospel. It's the good news of Jesus. Esto, amigo mío, es el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. He's calling us out of darkness into his marvelous light. Él nos llama a que salgamos de las tinieblas a su luz maravillosa. And if you'll turn with me to 2 Corinthians chapter 4, Y si usted viene conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, I want you to notice here how Paul is talking about the gospel. y quiero que noten aquí cómo Pablo habla del evangelio aquí. But he mixes in here quotations from Genesis chapter 1, where we began tonight with God creating light in the darkness. Y él menciona aquí cosas que aparecen en Génesis, como por ejemplo cuando Dios crea la luz de en medio de las tinieblas. Let's read 2 Corinthians 4, Leamos 2 de Corintios 4, verses 3 to 7. los versos del 3 al 7. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. This passage of scripture has been very special to me for many, many years now. Este pasaje de la Escritura ha sido muy especial para mí por muchos años ya. And I could probably spend a couple weeks just on this passage, but let me stay brief. Y yo pudiera probablemente pasar varias semanas en este pasaje, pero voy a permanecer breve. He says in verse 3, even if our gospel is veiled or hidden, it is Y él hidden dice, to those who are perishing. y dice en el verso 3 que si este evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto. Whose minds the God of this age, that's the devil, has blinded. En los cuales el Dios de este mundo, el cual es el diablo, cegó la mente de ellos. So notice, these are people who are perishing. They're not saved. Así que noten que estos son personas que están pereciendo, no son salvos. They're blinded in the darkness, Están cegados en las tinieblas and they do not believe. y ellos no creen. They refused to believe and become children of light. Ellos rehúsan creer y ser hijos de luz. And verse 4 again, I'm going to read it. It says, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ should shine on them. Y voy a leer verso 4 una vez más, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pay close attention to these words. Preste atención a estos versos, a estas palabras. The light of the gospel. La luz del evangelio. So we've got people who have been blinded by the devil. Así que tenemos gente que ha sido cegada por el diablo. They're in darkness. Están en tinieblas. They're perishing. Están pereciendo. They're unbelievers. Son incrédulos. But along comes the light of the gospel. Pero ahora viene la luz del evangelio. And Paul says very clearly here, the light of that gospel can shine on them still. Y Pablo dice aquí que la luz de este evangelio no puede resplandecer sobre ellos. In verse 5, he says, we do not preach ourselves, but we preach Christ Jesus the Lord. Y en el verso 5 dice que no nos predicamos a nosotros mismos, pero predicamos a Cristo el Señor. And then in verse 6, Y en el verso 6,
Paul goes back to Genesis 1, verse 3. Pablo regresa a Génesis capítulo 1, verso 3. And he's still talking about the gospel, Y aún continúa hablando del Evangelio, but he connects it with that original act of creation in Genesis 1. pero lo conecta a ese primer acto en Génesis capítulo 1. For it is God who commanded light to shine out of darkness and has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Now, in Genesis 1, all it says is God spoke, let there be light. En Génesis 1 dice expresamente, dijo Dios, sea la luz. But verse 6, Paul uses a strong word. God commanded the light. Pero en el verso 6, Pablo utiliza una palabra bien fuerte. Dios mandó la luz. He commanded light to shine into the darkness. Y él mandó que la luz resplandeciese en las tinieblas. And in the same way, Y de la misma manera, we who were perishing, blinded by the devil in the kingdom of darkness, y nosotros que estábamos cegados en oscuridad, pereciendo, through the light of the gospel of Jesus Christ, por la luz del Evangelio de Jesucristo, God has now commanded light to shine into our hearts. Dios ahora ordena que la luz brille en nuestros corazones. What happens to darkness when light shines into it? ¿Qué pasa con las tinieblas cuando la luz resplandece? The darkness is gone, it's obliterated. Las tinieblas desaparecen. When the light of the gospel shines into someone's heart, Cuando la luz del Evangelio resplandece en el corazón de alguien, it's to give them the light of the knowledge of the glory of God. es para darles la luz del conocimiento de la gloria de Dios. And then in verse 7, Paul says, we have this treasure in earthen vessels. Y en el verso 7 dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro. In context, what treasure is he talking about? En contexto, ¿de qué tesoro está hablando él? It's the light, God's glory in our hearts. Es la luz, la gloria de Dios en nuestros corazones. This is how we become new creations in Christ. Así es como pasamos a ser nueva creación en Jesucristo. Genesis 1 talks about the original physical creation, Génesis 1 habla sobre la creación original física, but it's actually a shadow of a far greater new creation that takes place through the light of the gospel. y es en realidad un tipo y sombra de esta nueva creación que tiene lugar con el Evangelio. If you've been born again Si tú has sido nacido de nuevo and you've become a son of light, y tú pasas a ser hijo de luz, you know that you know that you know that something supernatural entered into you. tú estás convencido, tienes la certeza y lo sabes muy bien que algo bien especial sucedió dentro de ti. It's the light of God. Es la luz de Dios, It's the glory of God. es la gloria de Dios. And God commanded that light to shine into the darkness. The darkness has to go. Y Dios ordenó que esa luz brillara en las tinieblas y las tinieblas tienen que desaparecer. That's why we often speak about this here. Y es por eso que nosotros a menudo hablamos de esto aquí. True creation is a supernatural miracle. La verdadera creación es un milagro sobrenatural. It's not just repeating a simple little prayer or following 4 steps. All of that is good. Nothing wrong with that. No es simplemente recitar una oración y seguir algunos pasos, lo cual no tiene nada de malo. But when you are truly born from above, Pero cuando tú realmente eres nacido de arriba, glory from above entered into you. gloria de arriba entra en ti.
God's seed enters into you. La semilla, la simiente de Dios entra en ti. And you don't just become a little bit more religious or a little bit more moral. Y no es que te vuelvas un poco más religioso o que tengas un poco más de moral. You are transformed into a totally different creature. Tú eres transformado en una criatura completamente diferente. And I want you to notice all of this happens through the light of the gospel. Y les voy a enseñar en un momento que todo esto sucede a través de la luz del evangelio. Now, we're going to get further along here in the study, Y vamos a continuar en el estudio. and eventually we're going to talk about how God wants you and me to be lights in the world. Y vamos a llegar al punto donde vamos a ver cómo Dios quiere que tú y yo seamos luz en el mundo. He wants you and me to begin to command light into darkness. Y Él quiere que tú y yo comencemos a ordenar luz en medio de las tinieblas. Preaching not about ourselves, but preaching Jesus Christ, the light of the world. No predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, la luz del mundo. Go to 1 Peter chapter 2. I love this verse. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, Verses 9 and 10. 1 Peter Vers- 2, 9 and 10. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Peter writing to believers who in chapter 1, he tells them, you've been born again. Pedro, escribiéndole a un creyente en el capítulo 1, les dice, tú has sido nacido de nuevo. Here he says, you are a chosen people, Aquí les dice, tú eres pueblo escogido, a royal priesthood, real sacerdocio, a holy nation, nación santa, a people belonging to God, pueblo adquirido por Dios, that you may declare the praises of him para que anunciéis las virtudes de aquel who called you out of darkness into his wonderful light. de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. This is the gospel call. Este es el llamado del evangelio. All of us who have been truly saved heard that call. Todos nosotros que hemos sido salvos, escuchamos ese llamado. Come out of darkness Sal de las tinieblas into light. a la luz. Now, those that we read about in John chapter 3 who hate the light, Ahora, aquellos sobre los cuales leímos en Juan capítulo 3, que aborrecen la luz because they love darkness more, porque aman más las tinieblas, they cannot be saved ellos no pueden ser salvos until they're ready to let go of the darkness and come out of darkness into the light. They cannot be saved. hasta que no estén dispuestos, listos a dejar las tinieblas y a pasar a la luz de Dios, no pueden ser salvos. Remember, and we're going to see this in the next portion of scripture, light and darkness do not mix. Recuerden, y lo vamos a ver en la próxima escritura, la luz y las tinieblas no mezclan. Paul says light and darkness cannot have fellowship together. Pablo dice que la luz y las tinieblas no pueden tener comunión la una con la otra. Let's now go to 1 Thessalonians 5. Vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, from verse 1 to 8. versos del 1 al 8. I'll read it in English while Dari's catching his breath. Ok, yo lo voy a leer en inglés mientras yo recupero mi aliento. Now, brothers, about times and dates, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman,
and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness, so this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. Again, 1 Thessalonians 5 from 1 to 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Now, in the context, Paul explains that there were some false teachers, false leaders who had introduced lies into the Thessalonian church. En contexto, Pablo estaba hablando de cómo falsos obreros, falsos maestros habían introducido falsas doctrinas en la iglesia de Tesalónica. And what they were basically saying is, the day of the Lord has already come. Y lo que básicamente estaban diciendo es que el día del Señor ya había sucedido. Well, Paul had confidence because he had already taught the Thessalonians about the rapture and all of these end times events. Pablo tenía confianza porque ya él les había enseñado a los tesalonicenses sobre el rapto y los eventos de los últimos días. He says, brothers, we don't even need to write to you about all this. Y él le dice, hermanos, no tenemos ni siquiera que escribirles nuevamente sobre esto. You already know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Ustedes ya saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Now, he's not talking about something good here, Y él no está hablando de algo bueno aquí, because he goes on to say, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly. porque él procede a decir que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina And they will not escape. y no escaparán. But you, brothers, speaking to the believers in the church, Pero ustedes, hermanos, refiriéndose a los creyentes de la iglesia, you are not in darkness, ustedes no están en tinieblas, so that this day should surprise you like a thief. como para que aquel día les sorprenda como ladrón. Day of the Lord is talking about the great tribulation. Ellos están hablando sobre la gran tribulación. And his message over and over to the Thessalonians is God's not appointed you to wrath and the great tribulation. He's appointed you to the rapture. Y una y otra vez el mensaje de Pablo a los tesalonicenses era que Dios no los había puesto para ira o la gran tribulación, sino para el rapto. The great tribulation is for people who are in the night, in darkness. La gran tribulación es para gente que está en la noche, en la oscuridad. The rapture is for the true church that's walking in the light as he is in the light. El rapto es para la verdadera iglesia que anda en luz como Él es luz. Notice again what he says to the believers in this church. Noten una vez más como Él le dice a los creyentes de esta iglesia. You, brothers, are not in darkness that this day should surprise you like a thief. Ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. And here's this same expression again. You are all sons of light.
Y aquí está de nuevo esta expresión. Ustedes todos son hijos de luz. You've been born from above. Ustedes han sido nacidos de arriba. You've been born of the light. Ustedes han sido nacidos de la luz. You've been translated out of darkness into the kingdom of light. Ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz. You're not of the night, you're of the day. Ustedes no son de la noche, ustedes son del día. And then he says a few things that I think are familiar to many of us. Y él entonces dice otras cosas más que deben ser familiares para nosotros. He mentions several things that are normally done at night. Él menciona una serie de cosas que son normalmente hechas de noche. Those who sleep, they sleep at night. Aquellos que duermen, duermen de noche. Those who get drunk, they get drunk at night. Aquellos que se emborrachan de noche. But since we belong to the day and not the night, Pero como nosotros pertenecemos al día y no a la noche, let us be awake. seamos sobrios. Let us be alert. Let us be self-controlled. Estemos alertas, tengamos dominio propio. God's not called us to get drunk at night. Dios no nos ha llamado a emborracharnos de noche. He's called us to shine in the daytime. Él nos ha llamado a brillar en el día. So we see this in many, many places in the New Testament. Light Y and vemos, darkness, light and darkness. vemos esto en diferentes partes en el Nuevo Testamento, luz, tinieblas, luz, tinieblas. Now, when God called you and me out of darkness Ahora, cuando Dios te llamó a ti y a mí fuera a salir de las tinieblas, into the light, a la luz, there's something more that you and I need to understand. hay algo más que tú y yo tenemos que entender. Not only did he call us into the light, No solo nos llama a la luz, he called us to be the light. nos llama a ser luz. While Jesus was here on earth, Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, he was the light of the world. él era la luz del mundo. But after he returned to his Father in heaven, Pero una vez él regresa a su Padre en los cielos, listen to me very carefully here, escúcheme con mucho cuidado aquí. he transferred that responsibility to us, to his disciples. Él le transfiere esa responsabilidad a nosotros, sus discípulos. Look in John 9, verse 5. Miremos en Juan capítulo 9, verso 5. Now, before we read this, remember in the previous chapter, John 8, verse 12 is where Jesus said, I am the light of the world. Recuerden que antes cuando leíamos estos versos en el capítulo anterior, en capítulo 8 de Juan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. But here in the next chapter, he clarifies something. Ahora en el próximo capítulo, él clarifica algo. John 9, verse 5. Juan 9, verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. While I am in the world, I am Entre the light of the world. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. So what does that mean? ¿Qué significa esto? When Jesus went back to heaven, all the light left and we're back in darkness? Cuando Jesucristo regresó al cielo, toda la luz se fue y nos quedamos en tinieblas. No, go with me to Matthew, verses that I think are familiar to most. Vaya conmigo a Mateo, a unos versos que yo creo que son familiares para todos nosotros. Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. 16. Ya. Mateo 5, versos del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y ser hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Who's Jesus talking to here? ¿A quién le habla Jesús aquí? This is, of course, the Sermon on the Mount. Este es el sermón del monte. Jesus
had gathered his disciples, Jesús ha juntado a sus discípulos and of course, many others also came to hear what he was saying, y por supuesto muchos otros también vinieron a escuchar lo que él decía, but he's specifically telling his disciples, those who believe in him and follow him, pero específicamente le dice a sus discípulos, aquellos que creen en él y le siguen, you are the salt of the earth. ustedes son la sal de la tierra, You are the light of the world. ustedes son la luz del mundo. And by the way, there's only one way that light can be extinguished. Y de hecho hay solo una manera en que la luz se puede extinguir, It's to hide it or cover it. es esconderla o cubrirla. That's why he says a city on a hill cannot be hidden. Es por eso que dice que una ciudad sobre una colina o un monte no se puede esconder. Neither do people light a lamp and then put it under a bowl. Y tampoco una persona enciende una vela y la pone debajo de un almud. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Sino que la ponen en un candelero y así alumbra a todos los que están en la casa. In the same way, De la misma forma, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Okay, remember in Genesis 1, on day 1, God created light. Y recuerden que en Génesis 1, en el primer día, Dios creó la luz. It wasn't until day 4 that God made the two great ruling lights, the sun and the moon. No fue hasta el día 4 de la creación cuando Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. And remember, the purpose of those lights was to govern. Y recuerden que el propósito de estas luces, lumbreras, era gobernar. The sun was to rule the day, the moon was to rule the night. El sol para que señorease por el día y la luna para que señorease por la noche. Now, the sun and the moon are distinctly different in the way they shine. Ahora, el sol y la luna son distintos en cuanto a su forma de brillar. Turn real quickly to 1 Corinthians 15 and read verse 41. Leamos 1 Corintios 15, verso 41. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra estrella en gloria. Notice the sun and the moon have different glories. Noten que el sol y la luna tienen glorias diferentes. And we, of course, know the sun produces its own light. Y nosotros sabemos, por supuesto, que el sol produce su propia luz. Not just 12 hours a day, it's continuously producing light. No solamente 12 horas al día, sino que continuamente produce luz. The moon has no light of its own. La luna no tiene luz propia. This is powerful. Esto es poderoso. Remember, the moon rules the darkness at night, but it has no light of its own. Recuerden que la luna señorea sobre las tinieblas en la noche, pero no tiene luz propia. When you look up at that full moon, Cuando usted ve esta luna llena and it's shining bright in the night, y está brillando mucho de noche, the miracle is that light is not coming from the moon, it's coming from the sun. el milagro es que esa luz no viene de la luna, sino que viene del sol. So really, even at night, the sun is ruling the darkness. Así que aún de noche el sol domina sobre las tinieblas. The difference being the only thing the moon can do is reflect the light of the sun. Siendo la diferencia que lo único que la luna puede hacer es reflejar la luz del sol.
Follow me carefully here. I'm going to wind this up for tonight, and we're going to have to finish this next week in part 3. Escúcheme cuidadosamente aquí, vamos a tener que continuar la próxima parte la semana que viene. The Bible has a strange name for the moon. La Biblia tiene un nombre extraño para la luna. It calls the moon a faithful witness. Llama a la luna un testigo fiel. Faithful witness. Testigo fiel. Isn't that interesting? ¿No es eso interesante? Go with me to Psalm 89 Vaya conmigo al Salmo 89 and read verses 35 to 37. y leamos los versos del 35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David, su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. So Mas, God is talking about his covenant with David. así que Dios está hablando de su pacto con David. I will not lie to David. Yo no voy a mentirle a David. His line will continue forever. Su simiente será para siempre. His throne will endure before me like the sun. Su trono será como el sol delante de mí. It will be established forever like the moon, the faithful witness in the sky. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Now, in the New Testament, the word witness is used often. En el Nuevo Testamento la palabra testigo se utiliza a menudo. And you and I are called to be witnesses for Christ. Y tú y yo somos llamados a ser testigos para Jesucristo. And so there's a lesson here, there's a revelation in the moon that you and I need to grasp. Y que hay una revelación aquí sobre la luna que tú y yo debemos capturar. If you will, we're kind of like the moon. Si así usted lo mira, somos como la luna. Maybe not with all the craters, Quizás sin todos los cráteres, but we don't have any light of our own. Sorry, I have to break that to you. pero nosotros no tenemos luz propia. Siento tener que decirlo. The moon does not produce any light at all. La luna no produce luz alguna. It's completely dead, dark, and cold. Es completamente muerta, oscura y fría, But it's faithful. pero es fiel. It faithfully reflects the sun's light and witnesses to us here on earth. Con fidelidad refleja la luz del sol y nos testifica a nosotros aquí en la tierra. Remember, I told you the Apostle John, he writes a lot about light. Recuerde que yo les mencioné que el apóstol Juan escribe con frecuencia sobre la luz. Let's go back to the Gospel of John, chapter 1 again. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, nuevamente. We read up to verse 5 earlier, where it says, light shines into the darkness, and the darkness cannot put it out. Y leímos hasta el verso 5, la última vez, diciendo que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la pueden extinguir. John continues on this theme of light. Y Juan continúa en este tema de la luz. But in verses 6 to 9, he's talking about John the Baptist. Pero en los versos del 6 al 9, él habla sobre Juan el Bautista. Very interesting what it says here. Muy interesante lo que dice aquí. John 1, verses 6 to 9. Juan capítulo 1, versos del 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Let me read these verses in English. Voy a leer los versos en inglés. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him
all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. Now, remember, John the Baptist was the forerunner. He came before Jesus. Ahora recuerden que Juan el Bautista era el predecesor que vino antes de Jesucristo to prepare the way for the Messiah. para preparar el camino del Mesías. But here John says he came as a witness to testify concerning the light. Pero aquí Juan dice que él vino como testigo para testificar de la luz. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? So that through him all men might believe in the light. Para que por él todos los hombres creyesen en la luz. John the Baptist was not the light. Juan el Bautista no era la luz. He was only a witness to the light. Él solo era un testigo de la luz. The truth is, you and I are not light. La verdad es que tú y yo no somos luz. We're witnesses to the light. Somos testigos de la luz. All we can possibly do is reflect that glorious light that God shines into us back out into the world. Todo lo que usted y yo podemos hacer es reflejar esa luz al mundo. God has called you, God has called me to be a witness. Dios nos ha llamado a ustedes y a nosotros a ser testigos. The moon was called by God to be a witness. La luna fue llamada por Dios para que fuera testigo. And ever since the day God created the moon, it has been a faithful witness in the sky. Y desde que Dios creó la luna, ha sido un testigo fiel en el cielo. What John the Baptist did, Lo que hizo Juan el Bautista, he was kind of like the moon. él era como la luna. He kept saying, I'm not the light. Él continuaba, él repetía que él no era la luz, There's the Lamb of God who takes away the sins of the world. sino que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Believe in him. Crean en él, Follow him. síganlo a él. That's what a witness does. Eso es lo que hace un testigo. He points people to the true light so that they might believe. Ellos le muestran a la gente la luz verdadera de modo que puedan creer. You find the word witness often in the book of Acts. Usted encuentra la palabra testigo a menudo en el libro de los Hechos. Look at just one reference, Acts 1, verse 8. Miremos una referencia en Hechos 1, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Why does God send the Holy Spirit? ¿Por qué envió Dios el Espíritu Santo? Why does he baptize us with the Spirit of God, with the power of God and the glory of God? ¿Por qué nos bautiza con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios, con el Espíritu de Dios? It's so we can become witnesses, Es de modo que podamos ser testigos, pointing people to the true light, just like John the Baptist did. mostrándole a la gente la verdadera luz, así como lo hizo Juan el Bautista. Again, we, like John the Baptist and like the moon, we don't have any light of our own. Y una vez más, como Juan el Bautista y la luna, no tenemos luz propia. All we can do is reflect God's glory. Todo lo que podemos hacer es reflejar la gloria de Dios. And let's finish returning to 2 Corinthians. Y finalicemos hoy, regresando a 2 de Corintios. We read already in 2 Corinthians 4, but look at the very end of chapter 3, 2 Corinthians 3, verse 18. Ya habíamos leído el capítulo 4, pero vamos a ver cómo finaliza el capítulo 3 de 2 de Corintios. Por tanto,
Nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Let me read this in the NIV. Déjeme leer esto en la Nueva Versión Internacional. Spanish mentions looking into a mirror. Mirrors, of course, reflect light. Y la versión española habla sobre mirar un espejo y los espejos reflejan luz. Listen to the English. Oiga la versión en inglés. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. I like that. We reflect the Lord's glory. Y me gusta esto. Nosotros reflejamos la gloria de Dios. We don't have any glory of our own. Nosotros no tenemos ninguna gloria propia. The glory comes from the Lord, who is the Spirit. La gloria viene de Dios, que es el Espíritu. But as witnesses, Pero como testigos, just like the moon, así como la luna, God has given us this responsibility to rule the darkness. Dios nos ha dado esta responsabilidad de señorear sobre las tinieblas. How? ¿Cómo? Reflecting the Lord's glory. Reflejando la gloria de Dios. And finish again in 2 Corinthians 4, the next chapter. Y finalizando en el mismo capítulo 4 de Segunda de Corintios, Verse 6. verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. In Genesis 1, God spoke into the darkness. En Génesis 1, Dios habló en medio de las tinieblas And he said, "Let there be light," and there was light. y dijo, sea la luz, y fue la luz. In the same way, God commanded light to shine into the darkness of our lives. Y de la misma manera, Dios ordenó que la luz brillara en las tinieblas de nuestras vidas. All he had to do was speak. Todo lo que tuvo que hacer fue hablar His word. su palabra. His word commands light to shine into the darkness. Su palabra ordena que la luz señoree en las tinieblas. And again, when a person is truly born again, they become a son of the light. Y de nuevo, cuando una persona es nacida de nuevo, pasa a ser hijo de luz. God makes his light shine in our hearts Dios hace que su luz brille en nuestros corazones to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Next week, we're going to finish this in part 3. La semana que viene vamos a finalizar esto en la parte 3. And I want to stop here because I don't want to be rushing through the final part. Y voy a parar aquí porque no quiero apresurarme en la tercera parte. We're going to look at a portion of scripture next week, which I believe gives us God's plan for these last days. Y vamos a ver una porción de la escritura la semana que viene, la cual entiendo yo que nos muestra el plan de Dios para estos últimos días. Darkness is increasing all around us in the world. I don't need to tell you that. Las tinieblas están en aumento alrededor nuestro por doquier. No necesito ni siquiera mencionarlo. God is not surprised. Dios no está sorprendido de eso. He knew this was coming. Él sabía que esto iba a pasar. And he's prepared you and me for such a time as this. Y Él nos ha preparado a ti y a mí para un tiempo como You este. don't want to miss next week because God has something special for you and me who find ourselves in this growing darkness. Usted no se quiera perder la semana que viene porque Dios tiene algo especial para ti y para mí en estos tiempos que las tinieblas van en aumento. So, what have we seen tonight? Así que, ¿qué hemos visto esta noche?
God calls us out of darkness into his light. Dios nos llama a salir de las tinieblas a su luz. Light is good, darkness is bad. La luz es buena, las tinieblas son malas. Many people will not come out of the darkness because they love the darkness. Mucha gente no va a salir de las tinieblas porque aman las tinieblas. They can get drunk and fornicate and do all their evil in the darkness. Ellos pueden emborracharse, fornicar y hacer todas sus obras malas en las tinieblas. But those who truly hear the call, it's a call to come out of darkness into his marvelous light. Pero aquellos que oyen el llamado, que oyen su voz a salir de las tinieblas a su luz admirable. And it's not just to come into the light, Y es no solo es entrar a la luz, it's to be filled with light es para ser llenos de luz and to begin to reflect that light back into the world. y para comenzar a reflejar esa luz de regreso al mundo. We're called into light and we're called to be light. Y somos llamados a la luz y somos llamados a ser luz. And we'll wait until next week to talk more about how do we get full of light. Y vamos a esperar hasta la semana que viene para ver cómo somos llenos de luz. How are we going to shine as lights in this wicked and perverse culture in which we now live? ¿Cómo vamos a brillar con luz en este mundo perverso en el cual estamos viviendo ahora? Let's pray. Oremos. Father God, we give you praise and honor and glory tonight. Padre amado, te damos gloria y honra esta noche. Lord, how marvelous is your word. Señor, cuán maravillosa es tu palabra. Lord, you just speak to us over and over in new ways that we've never seen before. Señor, tú continúas hablándonos una y otra vez en formas que no habíamos visto antes. I pray for everyone here tonight. Y yo oro por todos aquí esta that noche. you would command light to shine into the darkness. Que tú vas a mandar que la luz brille en las tinieblas. Enlighten our hearts. Que vas a iluminar nuestros corazones. Enlighten our minds. Iluminar nuestras mentes. And Lord, when you command light, all the darkness must go. Y Señor, cuando tú ordenas la luz, todas las tinieblas tienen que desaparecerse. Translate us out of the dominion of darkness into the kingdom of light. Trasládanos, Señor, del dominio de las tinieblas al de la luz. And Lord, let that glory, the glorious light of the gospel, Señor, y permite que esta gloriosa luz del evangelio shine into our hearts brille en nuestros corazones in such a way that we begin to reflect that glory to the world around us. de modo que podamos reflejar esa luz al mundo alrededor nuestro. Thank you, Father, for your light. Gracias, Padre, por tu luz. Light always rules. La luz siempre señorea. Light always governs. La luz siempre gobierna. Light always triumphs. La luz siempre triunfa. Lord, we believe that victory has been promised for our lives. Señor, creemos que la victoria ha sido prometida para nuestras vidas. For all those that have come out of darkness into your light. Para todos aquellos que han salido de las tinieblas a tu luz. Give you praise and honor and glory tonight in Jesus' name, the light of the world. Te damos gloria, honra en el nombre de Jesús, la luz del mundo. Amen. Amén. Bendito Dios.